Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Thank you, Jesus. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora vienen los hermanos? Él viene a las 2, hermano. A las 2, ok. Tenemos por lo menos una hora. Bueno, quiero terminar el versículo 8. No sé si hicimos alusión a él o no, pero un comentario que quiero hacer allí dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cómo conecta Pablo la firmeza de los hermanos con ellos estar vivos, vivos espiritualmente, vivos en esperanza, vivos en fe, vivos en entusiasmo? O sea, lo que le producía a Pablo la satisfacción, el gozo, lo vamos a ver en el versículo 9. La satisfacción, el gozo, la esperanza, es que su trabajo no había sido en vano. Nos azotaron, nos corrieron, nos golpearon, nos odiaron, nos criticaron, etc. Pero valió la pena, porque ustedes todavía están firmes en el Señor. Amén. Firmeza quiere decir estar asegurado, estar establecido, estar confirmado, estar sin moverse. Ok, debe haber cierta inmutabilidad en nosotros, de no cambiar nuestra fe cristiana, nuestra doctrina bíblica. Recordemos lo que Pablo habla ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 7 por ahí, 8. Si yo o un ángel del cielo viniera y predicare otro evangelio, si un ángel del cielo o aún yo, dice Pablo, si yo llegara a apostatar, es lo que está implicando. Si yo llegara a apostatar de la doctrina, de la sana enseñanza, yo que soy apóstol, llegara y les predicaré otro evangelio del que prediqué antes, sea anatema. O si un ser angelical viniera y predicara, pretender otro evangelio, sea maldito. Aleluya. Eso es estar establecido, tener una fe firme, una convicción profunda. Cuando usted tiene una convicción, hermano, usted muere por esa convicción. Y no es un fanatismo. No es un fanatismo como el joven que acaba de cometer el crimen con Charlie Kirk. Y entre paréntesis, hay que orar también por su alma, porque es un alma por la cual Cristo murió. ¿Ok? Pero esa no es una convicción, es una obsesión que se apodera, un mal espíritu de odio, de asesinato, de mal entendimiento, de fanatismo, de ceguera, etcétera, hermanos, y lleva a consecuencias funestas. Nosotros tenemos una convicción espiritual, divina en nosotros. Es más que emocional, trasciende la emoción. Es una convicción profunda que no podemos nosotros quebrantar aquella convicción. Ok, no podemos pisotearla. Aleluya. Y por eso el apóstol habla aquí, ¿verdad? Por lo cual dice: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si no, de lo contrario, la otra alternativa que nos causaría un desmayo espiritual, una desconsolación, una tristeza, un lloro, lágrimas, como Pablo cuando escribe a los Corintios. El pecado que había en la iglesia. Fíjese que hoy en día hay pecado en la iglesia y a veces nadie se da cuenta. O no se corrige el mal. Una hermana me dijo: hermano, estuve en una iglesia, ella era soltera, era una mujer guapa, ¿verdad? Dijo: los diáconos me andaban enamorando, casados, ofreciéndome ayuda si me dormía con ellos. ¿Cómo ve usted? Y se lo digo al pastor. Y el pastor, quizá por no confrontar, por no traer escándalo, por lo que sea,
Pues parece que no les llamó la atención, porque seguían haciendo lo mismo. Dice, hasta que me salí de la iglesia, hermano, y ya no quise ir ahí. Fíjese usted lo que hay en la iglesia. Y a veces no se saben esas cosas. ¿Pero por qué no se saben? Porque la presencia del Espíritu Santo no está presente tan fuerte como debiera estar. Porque si estuviera fuerte, sucediera lo que sucedió con Ananías y Zafira. Cuando la gloria de Dios baja, el pecado no es tolerado. Y le voy a decir una cosa, van a salir cosas muy escandalosas. Ya ven que han salido cosas escandalosas. La iglesia es maga, ¿verdad? Mega churches. Grandes cosas. Pues van a salir más. Aleluya. Estando firmes en el Señor. Ok. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis a ser presos del yugo de servidumbre. Ahí está hablando de la libertad de la ley. Porque los Gálatas estaban dejando a Cristo, la obra del Espíritu Santo, por la ley mosaica. Querían regresar al estado en que antes habían estado. Y ahora Cristo ya te hizo libre. ¿Qué más tiene que añadirle a la salvación? Si Cristo te perdonó tus pecados, ¿cuánto los ha perdonado a Cristo? ¿Cuánto los salvó el Señor? A ver, te transformó el Señor. ¿Estás seguro? Porque no andas como antes andabas. Esa es una seguridad que Cristo hizo una obra en ti, no lo hizo el psiquiatra, lavándote el coco con palabras. No, esto fue algo interno, profundo, ¿verdad? Que llegó al alma, llegó al espíritu y a la mente. Hizo otra nueva criatura de ti y luego te dio su Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Voy a hallar la verdad, pues si ya la hallaste, la verdad es Cristo. ¿Qué más quieres? Y ya recibiste a Cristo, no necesitas más. Y los Gálatas estaban yéndose sin saberlo, resbalando. Ve cómo viene Satanás con muchas cosas, hermano. Tú tienes que estar firmes. He conocido pastores, hermano, iglesias grandes. En Monterrey fui de una campaña ya grande en una iglesia. Hermano, yo no sé cómo los pastores, la hermana era la pastora, muy dinámica, la mujer, hija de pastor. Y el esposo de ella era músico, la apoyaba muy bien a ella en la iglesia. Hacían un buen trabajo, tenían mucha gente profesional en la iglesia. Y yo di campaña allí. Y después, hermanos, vino una secta y se los llevó. Wow, pues que no estás firme. No sabes, aquí conocí a otro hermano también, fue pastor en México. Estaba yendo a una iglesia que yo estaba visitando. Y de repente se lo llevaron los, pues no sé si son mesiánicos o qué. Se lo llevaron, hermano, y que el Talmud y que que el otro. Bueno, pues si ya no tienes a Cristo ya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más pides? ¿Qué más buscas? Aleluya. Bueno, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? ¿Cuál expresión? ¿Qué palabras? ¿Qué elocuencia de palabras podemos dar? ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Vamos a detenernos un poquito aquí en la palabra gozo. ¿Qué significa la palabra gozo? A ver, ¿alguien me puede decir? Felicidad. Felicidad. ¿Cómo es la felicidad en inglés? Happiness. Happiness. Ok. ¿Y gozo cómo es en inglés? Joy. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra definición de la palabra gozo? Es como gozo es una emoción extremadamente grande, más que la felicidad. Bueno, para mí. Para mí es Sí, trasciende, va más allá del gozo. es más grande que la
Y fíjate, me gustó la definición, ambas definiciones están buenas, pero me gustó la expresión que usó la hermana, es una emoción, porque los hermanos que no creen en el mover del Espíritu Santo como nosotros lo creemos, cuando nosotros nos gozamos, le danzamos, le hablamos en lengua o algo, dicen que es emocionalismo. Bueno, y las emociones no me las dio el diablo. La emoción Dios me lo dio. Yo me río, yo me alegro. Yo lloro porque Dios me dio lágrimas, me dio sentimiento. No soy un pedazo de piedra ni de palo. O sea, los que van al fútbol, al béisbol, al boxeo, eso ahí se pueden gozar. Los cristianos no se pueden gozar. No estoy diciendo con esas cosas, estoy diciendo en la casa de Dios. ¿No podemos gozarnos? Porque supuestamente si nos gozamos y decimos amén, gloria a Dios, antes en la iglesia no se aplaudía. ¿Ok? Antes no había aplausos, verbalmente se glorificaba a Dios. Yo no estoy condenando una cosa ni la otra, solamente le digo cómo son las cosas. Esté bien o esté mal como usted lo juzgue, yo no creo que está mal, pero digo, antes no se aplaudía. Se aplaudía solo cuando se cantaba, había aplausos, pero no para confirmar la palabra del predicador. Ahora se usa el aplauso. Bueno, cualquier expresión es buena. A mí me gusta la expresión verbal porque se glorifica a Dios, ¿verdad? Verbalmente, pero como quiera que sea, eso se consideraba como una emoción. Y si tú te emocionas, entonces eres irreverente en la casa de Dios. Válgame. O sea, los judíos han sido irreverentes. María cuando danzó al Señor y tocaba el pandero cuando Dios lo libró y entraron por tierra seca, el mar se secó y le lanzó al Señor, era puro emocionalismo de María. Y todo lo que hallamos en la Biblia, David lleno de emoción, y ahí estaba, ¿verdad?, la mujer de él criticándolo porque ya lleno de emoción. Eso era irreverencia a Dios y respeto al Señor, no creo, hermano. Nosotros debemos de alabarle, no solamente en la mente, con la lengua, con los pies, con las manos. Gozarnos. ¿Están conmigo, hermanos? Si estoy mal, díganme. Sí, hermano. Yo creo que hablando del emocionalismo, eso puede aplicarse como con una persona que entra y hace todo lo que usted está nombrando, pero después de salir del servicio van y vuelven a pecar, deliberadamente no lo hacen sin ninguna convicción en ello. Por eso se dice, ¿verdad?, que es emocionalismo, porque son personas carnales. Sí, lo hacen en la carne solamente, a veces para impresionar, a veces para que la gente los vea, a veces porque ellos se recrean emocionalmente haciéndolo. Pero si yo lo hago con una devoción al Señor, aquí una iglesia grande, como unos 2,000 miembros. Cuando la última vez que yo los visité, ministré allí, había un hermano, estaba enfrente así, pero él traía su pañuelo y cantándole a Cristo y con su pañuelo. Y después del servicio el pastor me invita a ir a cenar y fuimos, y lo mencioné a ese hermano, pero yo en otra forma, ¿verdad?, que me había gozado yo con verlo cómo alababa al Señor. El pastor dijo, yo creo que solamente es una exhibición de él. Digo, wow. Elí todavía está vivo. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Sí. Que criticó a la madre de Samuel. Todavía vive Elí, hermanos. Ahí está.
Porque no está en el Espíritu, se cree que está en el Espíritu. Wow, tantas cosas, hermanos, que hay. Y no por ser uno un perfeccionista o criticón o meticuloso en todas las cosas, no. Pero debemos de examinar. Pablo escribe a los corintios que se examinen a sí mismos si todavía están en el Señor. Y yo debo de examinar mis emociones, mis palabras, mis expresiones, mi actitud. Examinarme a mí mismo, Señor, ¿hice esto bien o no lo hice? ¿Te falté a ti, falté al hermano, a la hermana? ¿Pequé en alguna forma? ¿Te estoy reverenciando a ti? ¿Te estoy adorando a ti? En cuanto a la relación con el Señor, hermano, esto es algo muy serio. Y la Biblia lo compara como el matrimonio. La emoción, el sentir, el amor, el cariño, la intimidad del esposo con la esposa, es algo muy serio, hermano. Es algo aún sagrado, cuando no se corrompe. Y nuestra intimidad con Cristo es de la misma manera. Es algo muy sagrado, muy especial, muy hermoso. Y Pablo habla aquí, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de que el Señor nos da un nuevo carro y nos dio una casa del año, nos dio un anillo de 5,000? Es lo que dice, ¿no? No. Corríjanme, yo no sé leer muy bien, hermano. Ayúdenme. Fíjense, lo estoy diciendo cínicamente, pero estos hermanitos en esos países, aún en México, yo he estado en México, en Guatemala, estos lugares, gente muy pobre, hermanos, en lugares muy pobrecitos, no piden dinero. En la persecución y todos saben lo que piden: oren por nosotros, hermanos. Wow, ¿es todo? Y nosotros aquí cada rato el Señor, oye, ¿estás endeudado conmigo, Señor? No me has dado el cheque esta semana. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, no digo esas mismas palabras al Señor, pero sí le reclamo. Sí, hermano pastor. Quiero comentar, hermano, para aclarar esto, porque muchos no han entendido la procedencia de este gozo. Ya la pastora dijo que el gozo es una emoción profunda que trae satisfacción y lo llena a uno, ¿verdad?, de la felicidad. Claro, el gozo es más fuerte, más grande que la felicidad. Así como hay amor natural, hay amor ágape divino que viene de Dios, así también, hermano, también hay un gozo carnal que viene de la carne. Ya usted lo está diciendo. La gente que es adicta o aficionada a algo se goza en el fútbol, se goza tomando, se goza en cierto tipo de pecado, se gozan en la carne, hermano. Pero ese gozo temporal, efímero de la carne, depende de logros, depende de cosas, depende de algo que realizaste o te dieron o posees o lograste. Pero está el gozo de la carne, el amor de la carne, y también está, ¿verdad?, el gozo del Espíritu que viene de Dios. El gozo que viene de Dios es fortaleza, energía, vigor, fuerza para hacer cosas extraordinarias. En este caso habla aquí de acción de gracias. En hebreo es todá. Y todá significa sacrificar alabanza, adoración a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo se está gozando por lo que Dios está haciendo en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Ven? Pero está gozándose de la obra que Dios está haciendo en ellos. Y después dice Santiago, dice, cuando estés pasando por luchas y pruebas, dice
¿qué dice? Tengan por sumo gozo, pero es el gozo que produce el Espíritu Santo, porque sabemos que después de la aflicción, después del lamento va a venir la alegría, va a venir la victoria, va a venir la bendición. Ahora Pablo dice, yo me gozo en las tribulaciones. Pareciera que es una locura, ¿no? Pero él está hablando de que se goza por sufrir por la causa de Cristo. Es el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la carne, el amor de la carne es uno, pero el gozo que viene de parte de Dios por lo que Él hace, que uno lo disfrute en grande, te da energía, te da potencia, te da vigor, te da fuerza, te inyecta, por así decirlo, adrenalina espiritual. Ese gozo imparte fortaleza, el que viene de Dios. Entonces, las emociones, hermano, hay emociones buenas y emociones malas. Si es una emoción que el Espíritu Santo produce en el alma o en el espíritu del cristiano, es buenísima. Pero si es una emoción de la carne que se da porque te regalan o te dan cosas, o porque estás en cierto lugar, en una discoteca, porque hay luces, porque hay un espectáculo, es lo que las megas iglesias están tratando de hacer, ¿verdad? De producir un gozo, una sensación, una emoción, pero natural, carnal. No es en el espíritu, no es una emoción que el Espíritu Santo produce. La emoción que el Espíritu Santo produce va a dar gloria a Dios, exalta a Dios, es para alabar y glorificar a Dios. Por ejemplo, si yo escucho una música cristiana del ritmo que a mí me gusta, eso me produce gozo y alegría y comienzo a cantar, a alabar y glorificar a Dios. Pero si yo voy a comenzar, ¿verdad?, a gozarme en cierta música que no glorifica a Dios, entonces ya no es en el Espíritu, ya no es el gozo del Señor, ya no es el Espíritu Santo el que está produciendo ese gozo, esa emoción profunda, es mi carne. Entonces hay que separar, hay que ser claros en que hay diferentes tipos de amor, diferentes tipos de gozo y de alegría que vienen. Algunos van a venir de Dios, otras cosas van a venir de nosotros mismos o de las cosas que nos rodean. ¿Cuánta gente no está gozosa, feliz y contenta porque tienen su amor al dinero y eso les produce gozo y alegría y felicidad, ¿sí o no? Pero quítele eso, vamos a ver que esa emoción de ese gozo se desaparece, es efímero, es como la paz. Jesús dijo, hizo la diferencia. Mi paz es diferente a la paz que el mundo ofrece. La paz de Dios es diferente a la paz que da el mundo o que ofrece el mundo, ¿verdad? De igual manera, la paz, el gozo, el amor y otras cosas, y que son emociones buenas, hermano, que Dios las puso ahí para que uno se regocije, para que uno se goce, para que uno se alegre, para que uno prorrumpa en alabanza, en adoración y lo glorifique, hermano. Como ya usted lo dijo de varias personas, ¿verdad?, que expresaron el gozo. Pablo está expresando su gozo, el saber que los tesalonicenses están firmes en el camino del Señor. Está gozoso y alegre por la obra que Dios está haciendo en ellos. Sí, gracias, hermano. El apóstol Juan escribe también en el segunda de Juan, versículo 4, dice: mucho me regocijé. Está escribiendo a una hermana, ¿verdad?, que aparentemente tiene una congregación en su casa. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y usted, el apóstol Juan, regocijado por esta hermana, fiel al Señor, y ella con su familia adoran y alaban a Cristo. Y luego en la tercera epístola,
escribiendo a un amigo, Gallo, un creyente también, tercera epístola, versículos 3 y 4, dice, pues mucho me regocijé, perdón, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos en la fe, mis hijos espirituales, anden en la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la única absoluta verdad que viene del cielo, aleluya, revelada al mundo y recibida por muchos creyentes, aleluya. Este mismo gozo que tiene Juan el apóstol lo expresa Pablo allá en según Tesalonicenses o a los tesalonicenses. Jesús habló también, por ejemplo, en el capítulo 13 de Mateo, cuando habla, ¿verdad?, del evangelio del reino, que el evangelio es semejante a esto, es semejante al otro. Y luego habla de la semilla que es sembrada. Fíjese bien, vamos a ver eso, capítulo 13, y vamos a ver cómo esta palabra, hermanos, es recibida. Porque hay unos que la rechazan, la pisotean, la ignoran, la menosprecian, pero no todos. Dice en el versículo 20 de capítulo 13 de Mateo, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es una emoción solamente, no es con una profundidad que abrace la palabra, que produzca convicción, que produzca un rendimiento o una entrega absoluta al Señor. Porque la palabra nos debe de llevar a donde nosotros digamos, Señor, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras. ¿Ok? La recibe con gozo. ¿Y qué pasa? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Allí usted ve 4 niveles o 4 tipos de fundamento donde se siembra la palabra. Ok, en este se emociona, se goza un momento y está bonita la palabra, está atractiva. Y yo recuerdo antes de convertirme a Cristo, a mí me gustaba oír la predicación. A mí no me molestaba ir a la iglesia, ni me molestaba la música. Yo veía que a algunos hermanos les molestaba la predicación. Cuando era una amonestación, una corrección, no les gustaba. Decía yo, qué curioso esta gente. Pues les están diciendo algo para que sus almas se salven y luego se endemonian porque les dicen la verdad. Perdón, estoy usando una expresión puertorriqueña, ¿verdad? Allá dice me endemonié, me enojé, ¿verdad? Hasta los pastores dicen eso en el púlpito, me endemonié, hermano. Quiere decir que se molestaron, se enojaron, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pasa, pero cuando nosotros recibimos la palabra, viendo el valor de ella, la dosis que Dios nos da, el ingrediente que tiene la palabra, que la palabra de Dios es vida e imparte vida, imparte paz, imparte, hermano, en medio de todos la persecución externa que el mundo te trae, en las dudas que el diablo te traiga, la confusión que el diablo en la cual te quiere encerrar, los temores que quieren abrigar tu corazón. Mira, oyes la palabra del Señor, recibes el Espíritu del Señor y eso disipa aquello, hermano. Todo lo malo lo disipa, digamos,
no lo hace ausente. Mis problemas no necesariamente se solucionaron allí, pero Dios me dio su amor, Dios me dio su paciencia, Dios me dio su calma, su fuerza, su poder para resistir aquello de tal manera que aquello no me afecta, no me daña. Amén. Lo de afuera no me daña, las circunstancias no me dañan, porque mi gozo viene del cielo y eso nadie lo quita. ¿Qué dice el Salmo? Y se compuso un coro. El gozo del Señor es que mi derrota, mi depresión, mi fortaleza me da fuerza, potencia. Alabe a Cristo, gócese, aleluya. Santo el nombre de Jesús, aleluya. Y luego el Señor, hablando de los galardones en el capítulo 25 de Mateo, por ahí en los versículos 20, habla de aquellos que vienen y entran en el gozo de su Señor. Se les dio talento, lo desarrollaron, lo trabajaron, lo mismo que nos estaba aconsejando el pastor hace rato. No vivas solo para ti mismo. Nadie te está diciendo que no hagas tus tareas como padre de familia, que no trabajes. No. Pero dale tiempo a Dios. No solo para orar, para evangelizar, para testificar. A ver, ahí en tu trabajo puedes testificar. Con quién tú te encuentras, te asocias, etcétera, en el negocio, lo que sea, puedes testificar, puedes hablar de Cristo. Amén, hermanos. Y entonces el que tiene 2 talentos hizo algo, al que se le dio 5 hizo algo, al otro que se le dio un talento no hizo nada porque tuve miedo. Si tuvo miedo quiere decir que tuvo duda, porque la duda infunde miedo. Aleluya. Y porque te conozco, Señor, que tú ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Y el Señor no le contradijo eso, no le dijo mentira, mentiroso, yo no soy así. No, le dijo el Señor, si tú sabes, confirma lo que él había dicho de su Señor. Si tú sabes que yo recojo donde no esparcí o donde no sembré, yo recojo, yo cosecho. Entonces, ¿por qué no diste mi dinero, mi talento a los banqueros para que gane interés? Si tú no lo puedes hacer, dáselo a alguien más. Fuiste egoísta, hiciste nada con aquel talento. Yo no quiero ser esa persona necia, hermanos. Y usted tampoco no lo quiere ser, ¿verdad que no? Que el Señor le diga, cobarde, mal siervo. No queremos que se nos diga como se le dijo a aquel siervo, a aquellos 2 siervos: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de su Señor. En lo poco ha sido fiel. Fíjense lo que se galardona, no la cantidad, sino la fidelidad. En lo poco ha sido fiel. Nunca crees que yo hice mucho por Cristo. No te des el paquete tampoco. No te des ahí. Hay predicadores, hermanos, que se dan el paquete como que fueran una superestrella. Si tú no lo hiciste, hombre, lo hizo Cristo. Tampoco estás tan atractivo así para que la gente vaya a verte. Lo hizo el Espíritu Santo. Dale gloria a Cristo por ello, hermano. Y tú gózate. Aleluya. No se goce siempre necesariamente por los milagros. Aquellos 70 que el Señor envió, ¿se acuerda que después de los 12 escogió 70 y los envió y les dio autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos? Y regresaron, Señor, gozosos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso te produce gozo. Gózate que tu nombre esté escrito allá. Eso es lo. O sea, no. Hacemos mal también a veces en confiar en lo que Dios hace a través de nosotros. El que Dios me use no quiere decir que yo estoy bien con Dios o que estoy haciendo todas las cosas como Dios manda. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso Jesús dijo en aquel día: muchos me dirán esto y lo otro, en tu nombre hicimos esto. No.
Ese fue mi nombre lo que lo hizo, no tú. Fue mi nombre que tuvo el poder para hacer esos milagros. Tú solamente fuiste un vehículo, un instrumento, es todo. Y Dios puede usar a cualquier instrumento, hermano, aún a Donald Trump, aunque no lo quieran. Alaba a Cristo, hermano, aleluya. Gloria a Dios. No sé qué me pasó hoy con la garganta. Perdonen, hermanos. Quería comentar algo, hermano. ¿Cómo no, mi hermana? Ahorita se me vino a la mente que cuando dijo, gózate no en lo que uno está haciendo aquí en la tierra, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Una vez que yo estaba orando, se me vino esta palabra que me decía, gózate no porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida, sino gózate para mantener escrito tu nombre en el libro de la vida. Y orando, eso se me vino a la mente. Y yo decía, y siempre lo tengo presente, Qué bueno. mantén tu nombre escrito, porque lo pueden borrar. Y ese nombre se puede borrar. Se puede borrar. Se puede borrar, sí, mi hermano. Sí, porque ahí es donde refuta el one saved, always saved. Oh, ya la doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Amén. Ay, Señor. Tengamos cuidado, siempre salvo, porque la salvación que Cristo hizo, lo hizo no por un momento, lo hizo por siempre. Pero Dios siempre, desde Adán, le dio al hombre la opción de escoger. ¿Te sometes a Dios o no te sometes? Es algo voluntario, es algo opcional. Yo sé que el Espíritu Santo hace la obra en uno, pero usted decidió venir este día a la iglesia. No lo decidió el Señor. El Señor le pone en su corazón un sentir. Debes hacerlo, debes adorarme, pero usted obedeció voluntariamente. ¿Cómo puede desobedecer? Y como muchas veces quizás le hemos desobedecido. Ojalá que no sea así, pero sucede. Igualmente yo puedo seguir a Cristo porque Él me lleva a seguirle, pero está en mí escoger. ¿Recuerdan que estos 70 después ya no andaban con Jesús? ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a Timoteo? Dice, Dimas me ha desamparado amando a este mundo, amando el pecado. Y Dimas había sido un instrumento en las manos de Dios. Aleluya. Uno de los regocijos más grandes que hallamos en la Biblia ilustrado es en el capítulo 15, creo, de Lucas, del hijo pródigo. ¿Recuerdan eso? Amén. El hijo pródigo. Hay por lo menos 7 pasos ascendentes cuando se experimenta la salvación. Fíjate bien. Uno es, el primero, reconocer el estado en que yo estoy. Si no reconoces, dicen los alcohólicos anónimos, si no aceptas que eres un alcohólico, no te vas a curar. Y si no aceptas que eres pecador, nunca vas a ser salvo. No le puedes echar la culpa a nadie, ni a los hijos, ni a la mujer, ni a nadie. Yo tengo la culpa, yo hice la decisión final. ¿Ok? Luego tengo que resolver que venir a Cristo. Después de que reconozco que soy pecador, nadie me va a ayudar. El único que me va a ayudar es Cristo. Tú puedes orar por mí, tú me puedes aconsejar, pero tú no me puedes perdonar, tú no me puedes limpiar del pecado. Tú no me puedes dar la vida eterna. El único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Así que tengo que obligadamente venir a Cristo. Amén. El tercer paso es un arrepentimiento. Tengo que decidir, ya no quiero esto. Me pesa, me duele haberlo hecho. Fui un tonto, fui esto, lo que tú quieras. Hice mal. Y luego el cuarto paso es retornar. Regresaré a mi Padre, le diré: he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. No solamente contra Dios, sino solamente contra ti, contra ambos.
He sido rebelde con Dios, he sido rebelde contigo, Padre. Y luego el retornar quiere decir regresar al hogar. Decido regresar al hogar. Luego voy a hacer una confesión. Ok, voy a confesar a mi Padre: yo he pecado contra el cielo, contra ti. Y en eso viene una reconciliación entre Padre e Hijo, entre el hombre y Dios. Fíjese que aquí en las relaciones humanas, le voy a insertar esto allí, o insertar esto. Nosotros debemos perdonar, no importa la ofensa que alguien nos haga, pero no siempre puede haber una reconciliación total. ¿Ok? A alguien usted le da hospedaje, un hombre usted le da hospedaje y viola a su mujer, viola a su hija, le roba la casa. Usted debe de perdonarlo, pero ¿se puede reconciliar con él? ¿Lo puede volver a traer a la casa? Claro que no, mi hermano, no puede hacerlo. No puede hacerlo, porque usted no sabe qué tan firme está aquella persona. Usted va a destruir su propio hogar, su propio matrimonio. ¿Qué va a pensar su mujer, sus hijas, de ustedes, los hijos? No, usted no puede. Pero con Dios, hermano, debemos reconciliar, y una reconciliación absoluta, total, completa, sin reservas. Una amistad, una cercanía, estrechamente, hermanos, ligada. Es lo que Dios quiere. De tal manera que Jesús dijo: para que sean uno como tú y yo y Padre somos uno. Aleluya. Y luego revestirse una nueva indumentaria. El Padre le dio una nueva indumentaria al Hijo, ¿verdad? Un nuevo vestido, un anillo, etcétera. Y luego ¿qué? Viene el regocijo. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo perdido ahora es hallado. Ahora ha regresado a casa. Debe haber regocijo. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, hay regocijo. Yo me gozo cuando oigo a personas que le cantan al Señor. Algunos están como yo, ¿verdad? Sin ningún lado, sin ningún rumbo, pero le cantamos a Cristo. Aleluya, es lo que debe haber. Aleluya. Y fíjense, a Pablo escribiendo a los hebreos, si es que le escribió el libro de Hebreos, no sé, algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, quien lo haya escrito, en el Hebreos 10:34 dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, les habían quitado sus bienes, sus haberes terrenales. ¿Cómo le gustaría que a usted le quitaran su casa y su carro y su trabajo y lo dejen en la calle? No es muy buen sentido, ¿verdad que no, hermano? Eso trae tristeza, trae pesar. Pues estos hermanos, yo no sé, hermanos, estaban gozosos ¿de qué? De que habían sufrido por la causa de Cristo. Ok, como Pablo y Silas, en la cárcel azotados, sus espaldas rotas de azotes, pero cantándole al Señor, expresando gozo en el Señor. Pedro allá también, ¿recuerdan? Los primeros capítulos de Hechos, en la cárcel, y gozosos de que habían sido tenidos por dignos de sufrir por la causa de Cristo. ¡Qué honor! Aleluya. ¡Qué privilegio sufrir por la causa de Cristo, aunque el mundo me desprecie y me odie! Aleluya. Bendito Dios. Muy bien. Podemos todavía hablar un poquito más, hermanos. Aleluya. Y dice, no sé si hay algún comentario o pregunta sobre este versículo. Si no, vamos al versículo 10. Orando de día y de noche. Más bien de noche y de día. Lo hice a propósito, no de día y de noche, porque nosotros oramos en el día y en la noche a dormir.
Pablo andaba trabajando a veces, no siempre, pero a veces trabajó. Y tenía que orar ¿cuándo? Pues en la noche, trabajaba en el día. Tenía que orar de noche, ministrar de noche, etcétera. Orando de noche y de día con gran insistencia. Hermano, a ver, la oración tiene que penetrar. Hay oposición. Recordemos el ayuno de Daniel, 21 días. El primer día que oró, el primer día llegó la oración allá. El primer día, desde que tú comenzaste a orar, fueron oídas tus palabras. Sí, pero la respuesta no ha llegado. Entonces hay que orar con insistencia, con agresividad, con persistencia, sin desmayar, sin desanimarnos, con entusiasmo. Orar y orar y orar y orar hasta que venga la respuesta, hermanos. Amén. Aleluya. Siempre orando conforme a la voluntad del Señor. Pero créamelo, cuando usted ora por las almas perdidas, usted está dentro de la voluntad de Dios. Usted cuando ora por los enfermos, usted está dentro de la voluntad del Señor. La restauración de una persona que se ha desviado, usted está orando conforme al propósito, a la voluntad del Señor. No tiene que decir, Señor, si es tu voluntad, sálvalo. No. El Señor quiere salvarlo. Falta que tú y yo intercedamos. ¿Creen ustedes que la oración es eficaz? Amén, aleluya. ¿Creen ustedes que mueve montañas, hermanos? Aleluya. Lo hace, cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. No había yo tenido tiempo de ir a la casa de la hija mía para ungirle la casa como había recomendado el pastor, ¿verdad? Ahí está mi esposa. Y ahí están las nietas, y ahí está mi hijo, y ahí está mi hija. Y hace como 3 días que salieron todos. Dije, ahora me tocó quedarme con mi esposa allí. Me puse a orar y ungí toda la casa. Toda la casa. Ya había ungido yo la mía, ¿verdad? Dije, ahora que se vayan todos los demonios. Porque creo en la oración insistente, hermanos. Aleluya. Sin cesar. Aleluya. Bendito Dios santo. Y la oración de Pablo era que quería ver el rostro de sus hermanos para y completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Qué comentario me pueden dar en esto? Aleluya. Lo que falta de vuestra fe. Porque tenían fe los hermanos, tenían convicción, estaban orando al Señor. Fíjese cuando leemos allí, por ejemplo, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las iglesias a las cuales el Señor se dirige. La primera es la iglesia. ¿Cuál era la primera iglesia? ¿La Odisea? De Éfeso, la iglesia de Éfeso. La iglesia está al describir el Señor, nosotros diríamos, esta es una iglesia perfecta. Has trabajado por amor a mi nombre, has mantenido la fe, has sabido reconocer a los que son profetas o apóstoles y no lo son, o los que no son. Has trabajado, en fin, la encomia el Señor en muchas formas. Dice, pero una cosa tengo contra ti. Wow. ¿Has dejado qué? Pues no dice que había trabajado por amor a su nombre. Y luego le dice, pero una cosa te falta. ¿Qué es lo que le faltaba? No tenía el primer amor. Amaba al Señor, pero no con el entusiasmo que al principio le amaba. Yo me examino a mí mismo, digo, Señor, te amo yo como al principio. Te amo y te quiero obedecer y me quiero entregar a ti como al principio lo hice.
¿No ha acaso desmayado mi fe? ¿No ha desmayado mi entusiasmo, mi amor a ti? ¿No te estoy fallando yo en alguna cosa? Ve usted, yo creo que Pablo alude a eso. No sé si el pastor nos puede dar más iluminación sobre ello, pero yo creo que Pablo está aludiendo, ¿verdad?, a aquellas cosas pequeñas que pueden dañarnos, que nos puede hacer mal, hermanos. Y que el apóstol, como un hombre completo en el Señor, en la fe, en el conocimiento, en la gracia de Dios, en el ministerio, quiere llenar cualquier vacío, cualquier deficiencia, cualquier debilidad de la fe de los hermanos que pueda existir en ellos. Aleluya. ¿Tienes algún comentario, hermano pastor, sobre eso? Amén, hermano. Bueno, comenzando primero, antes que todo, con el versículo 10, ¿verdad? Que dice, orando de noche y de día, con gran insistencia. La costumbre judía, y sabiendo que Pablo era judío, ¿verdad?, era hebreo, pues era que oraban 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12 del día y también a las 3 de la tarde, que tenía que ver con la armonía en que se daban los sacrificios. Había 3 sacrificios al día y para ellos la oración era un sacrificio. Eso era bajo la ley, pero ahora bajo la gracia vemos que Pablo, ¿verdad?, está enseñando, vamos a decir, algo extra, está añadiendo. Antes eran 3 veces al día, ahora dice, oren sin cesar, o sea, continuamente, siempre, todo tiempo. Y aquí dice, nosotros estamos orando de día y de noche. Ya está agregando, ¿verdad?, de que los judíos, los hebreos oraban de día, nada más 3 veces al día, pero ahora está diciendo, bajo la gracia hay que orar más que los judíos, ¿verdad? Hay que orar también de noche y hay que clamar, pero hay que hacerlo con insistencia. Lo que me queda claro aquí es que Pablo está orando por algo específico, porque él quiere ver a sus discípulos, o sea, a los que ganó para el Señor. Y cuando habla de completar lo que falte en su fe, tiene que ver con el discipulado. Cuando alguien se convierte, la persona que lo ganó, un maestro, el pastor, tiene que darle seguimiento, tiene que instruirlo, tiene que prepararlo, tiene que capacitarlo. ¿Cómo? Usando la palabra para ir formando el carácter de ese discípulo. Y más que todo, eso es lo que yo entiendo aquí, completar lo que falta en su fe, tiene que ver no con disipar la duda o la confusión o la incredulidad que quede en la persona. Más que todo tiene que ver, la fe tiene que ver con el conjunto de doctrinas que Pablo les está compartiendo para instruirlos, capacitarlos, discipularlos, para que ellos crezcan y maduren y lleguen a ser también elementos, instrumentos de Dios para enseñar a otros. Creo que ese era el pensamiento de Pablo. Lo que hacía falta, él se consideraba que ellos necesitaban una visita de Pablo o de sus colegas para continuar con ese seguimiento, ya que la carta, más que todo, enseña mucho del discipulado, que a pesar de los estorbos de Satanás, los problemas y dificultades y tribulaciones, como menciona todo eso, ¿verdad? Y Pablo se regocija que a pesar de todo se mantienen firmes. Las cartas le ayudaron bastante a ellos, pero dice, yo me siento en deuda, siento que todavía hace falta que yo les dé una visita para enseñarles algunas cosas, como se dice por ahí, extras, en vivo y a todo color. Y ese era el plan del Pablo, pero el enemigo le había estorbado completar lo que hacía falta en su fe, quiere decir una enseñanza, instrucción, verdad, o una doctrina, que hay muchos puntos doctrinales que les hacían falta todavía, porque sabemos, como dijo usted, en esta vida del cristianismo comienza uno como un bebé, nace de nuevo, comienza como un bebé y uno va creciendo y nunca termina de aprender, porque uno quiere saber más cada día, ¿verdad? Y Dios quiere que lleguemos a ser pues personas
maestros, instructores, predicadores, elementos, gente madura que pueda enseñar a otros. Como dijo Pablo, lo que te enseñé a Timoteo delante de muchos testigos, yo quiero que eso lo transmitas a otros en cadena, para que la palabra de Dios no se estanque, sino que corre y sea glorificada. Entiendo que tiene que ver con el discipulado, hermano. Gracias, hermano. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Aleluya. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a cerrar allí por ahora y quedamos pendientes, ¿verdad? Del versículo 11, 12, 13 para el próximo domingo, Dios mediante. Gracias a Dios por su palabra. Amén.